Bien. Entonces ya vimos la pregunta de ahora, las cosas que veremos de los apuntes y de la colección de problemas. Una parte es lo mismo otra vez de equilibrio, 2D, 3D, ahí no cambia mucho, es otra vez repasar. Si ahora no estás así muy fuerte en ese tema, esta es la oportunidad para repasar y ponerse fuerte. 2D, 3D. Estábamos en el diagrama de sólido libre. Entonces, el diagrama de sólido libre es algo importante. Ahí también está puesto el capítulo del Merriam. Entonces, pero el Merriam es para dar una referencia. Puede ser cualquier libro. En la página web se tiene también la opción en la sesión general. Se tiene la opción de la biblioteca. Está. De la biblioteca. Aquí. Entonces, donde están notas, bibliografía, catálogo de la biblioteca, libros digitales. Entonces, esta es una sección de la biblioteca que puedes tú pedir algunos libros. Hay un libro de estática, un libro de dinámica, que lo puedes pedir en préstamo digitalmente. Así que es una buena opción también. En las tablets no acaba de ir fino, por lo menos, pero bueno, pero puede ir bien. Pero en los ordenadores va muy bien. Simplemente recordar que hay la opción. Ese Merriam es una de las sugerencias. Yo creo que vale la pena no olvidarse que hay libros. Entonces, para ir a los libros también y leerlos. Los apuntes de Pablo Sevilla son unos apuntes muy buenos, pero es un resumen. Entonces, hay que ir a los libros. Por eso también el trabajo en equipo. El trabajo en equipo también es para eso. Para que diferentes miembros del equipo, mira, tú léete tal cosa, tú léete tal cosa, tú léete tal cosa, tal cosa, y después lo comentamos. Es muy útil que hayan personas especializadas dentro de cada equipo y después irse rotando el tipo de actividad. Vale. Entonces, cuando hay un diagrama de sólido libre, lo que se hace es, se dibuja la pieza y entonces después se ponen las cargas. Entonces se dibuja la parte global de toda la pieza, como está aquí, y después se ponen todas las cargas que están actuando. Y después, una vez que se tienen los puntos donde se ponen las cargas, pues cuando se sepa la dirección, el módulo, dirección y sentido, se pone. Si no se sabe, entonces se pone una variable, dependiendo los datos que hayan del problema, uno u otro. Si no lo sabes, entonces muchas veces, si no sabes el sentido, pones 1, y después si te da negativo, es que era contrario. Y ya está. Entonces, defines también los momentos. Este que vemos aquí, ¿qué sería? Ese X, Y. Ese símbolo, ¿qué significa? ¿Qué pensáis que significa este? Vale, ahora, ¿eso seguiría la regla que da a mano derecha? Entonces, es importante. Si te mantienes con la convención, te sale todo bastante más fácil. Si no, luego los sentidos luego se complican como vimos en los ejemplos. Vale, entonces, en ese sentido será positivo. Tú puedes hacerlo en 2D, tú puedes hacer lo contrario, pero si te vas a matricial, a resolverlo por determinantes, es seguir el mismo. Vale, pues entonces defines y después resuelves. Pues ya está. Hace sumatoria de momentos. Si tú defines, tú puedes hacer sumatoria de momentos en cualquier lugar, pero buscas un lugar donde tengas más variables para que esas variables se cancelen en la sumatoria de momentos. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿dónde harías sumatoria de momentos? ¿Dónde te convendría más hacer una sumatoria de momentos? Así, sin saber el ejercicio. ¿En qué parte te convendría más de esta pieza? ¿En qué punto?
de todos los que hay ahí, ¿en cuál te convendría hacer primero una sumatoria de momentos si lo necesitases para hallar incógnitas? ¿Y dónde sería? Entonces sería, porque allá hay dos fuerzas. Entonces eso te puede convenir. Aunque si tú haces sumatoria de momentos en B, de todos modos AX no va a tener influencia. ¿Por qué no va a tener influencia? AX. ¿Por qué? No hace que gire. Lo estira, pero desde el punto de vista de momentos, no. Entonces, sumatoria de momentos, tiene que haber alguna inclinación de la fuerza. Entonces, si lo haces en B, en AX no habría efecto. Y ya está, pero bueno, regularmente te va hasta el punto donde hay más fuerzas para eliminar esas, pero depende del ejercicio. Vale, bueno, muy bien. Esta F que está aquí, ¿qué harías con esa F en principio? Para resolverlo, para hacer sumatoria de momentos, para hacer sumatoria de fuerzas. ¿Cuál es tu X y cuál es tu Y? Este X sí está ahí, ¿por qué se definió de esta manera? ¿Cuál es la razón de que se haya definido de esta manera? ¿Por qué piensas que se definió así? ¿Sería conveniente o no? ¿Por qué piensas que fue definida X e Y de esa manera? Los ejes X e Y, ¿por qué fueron definidos de esa manera? ¿Por qué piensas que podría ser definido de esa manera? Lo puedes definir como quieras. ¿Y por qué eso si no otros? Porque si no sería el sentido al revés. ¿El sentido? Negativo. Eso es uno. ¿Y la otra? La dirección. Entonces, ¿por qué hacerlo así? ¿Por qué no hacerlo de esta manera? El X y la Y. ¿Por qué razón no mejor de esta opción? Esta es opción 2 y opción 1. ¿Por qué no mejor hacemos la opción 2? ¿Por qué es más difícil? Yo lo veo y no entiendo. Claro, porque es buscar algún eje que esté alineado con la mayoría de las cargas que ya tienes. ¿Por qué BX, B y Y que aparece aquí es hacia arriba vertical? ¿Cuál es la razón? ¿Hay alguna razón que haga que esta... Porque hay un apoyo. Hay un apoyo. Se le da fuerza. Muy bien. Entonces, y ese apoyo, y eso lo vemos en los apoyos. El apoyo este que aparece con las rueditas, ¿qué significa este apoyo que aparece con las rueditas? ¿Qué es lo que significa eso? Que tengas una ruedita. Bueno, puedes visualizarlo como es algo que se mueve. Y desde el punto de vista de cargas, el hecho de que tenga ruedas tiene un significado muy claro. Suponte que lo que tú dices es que se mueve, ¿no? Se podría mover así. Eso imaginando, ¿eh? La carga, ¿cómo sería? Si tienes unos patines, ¿cómo es la carga en la rueda de los patines? ¿Sí? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido y dirección? ¿Hacia los lados? La carga hacia abajo, pero La carga hacia abajo. ¿Y la reacción? arriba. ¿Por qué? ¿Por qué la reacción sería hacia arriba? Tú lo has dicho. ¿Y la carga va hacia abajo? ¿Por qué? Pues, ¿qué es lo que hace que eso ocurra? ¿Ocurre siempre? ¿O solo con ese? Solo cuando se mueve, o sea, cuando va para los lados. No va para los lados. ¿Pero se mueve? ¿Tú piensas que se mueve esa articulación como tal? Sí, se puede mover. Se podría mover, pero si vemos el otro elemento, la A, ¿cómo es? A es fija. Entonces, eso significa que si esta A es fija y estos dos están unidos, ¿B se va a mover? No, pero sí la fuerza va a tener un solo sentido. Y siempre tienes que pensar como si fuera un círculo. Y si tú lo piensas en grande y tienes un círculo, ¿cuál es el punto de contacto? Y este es el piso. ¿Cuál es el punto de contacto? ¿No? Tiene un perfil donde hará tangente, sería lo tangente en principio. Si fuese un círculo perfecto, sería la parte tangente más o menos, y sería hacia arriba. Entonces, por eso el símbolo es
rueditas. Porque es un solo punto de contacto, ¿no? Ya después ya se deforma y no sé qué y no sé cuál. Pero bueno. Entonces, por eso entonces es que aquí, y el peso, en principio, suponte que son patines, y el peso va hacia abajo, por acción y reacción, la reacción siempre va a ir contraria. Eso es algo básico e importante. Si tienes una carga en un sentido, la reacción en algo siempre será opuesta. Si yo llego y te hago aquí, y te impulso así, ¿tú qué haces? ¿No? Tú haces fuerza para que, ¿no? Sí, ¿no? Pues la reacción hacia dónde es, la reacción que tú haces siempre es contraria, ¿no? Si tú quieres mantenerte en el mismo lugar, ¿no? Pues lo mismo es ahí. Solo que esa articulación te dice que solo hay una, y es tangente a la superficie. Ya está. Por eso hay que ver las articulaciones. En el caso del Teom-Rey, lo que importa es no quedarse solo en el papel, sino tratar de correlacionarlo. Ese tiempo que estamos en el laboratorio es para correlacionar lo que está en el papel, la teoría, con las cosas reales y entender, a ver, ¿qué significa esto que en el papel es esto en la realidad? Eso es la parte importante que interesa en el formato de Rey de recorrido de enseñanza, investigación. No quedarse solo en el papel. Vale. Bueno, pues entonces, por eso entonces, la Bx es solo un sentido. Esto debe estar súper claro. Si hay alguien que no lo tenga claro, habrá que trabajar este módulo, eso. Aquí está lo que dice apoyo sin ligadura. El apoyo móvil que hemos dicho, se puede mover, pero si está sujeto por otro lado que no se mueve. Entonces hay que pensar en lo físico. Este es el papel. Vale, ¿cómo se transfiere eso que está en papel a lo que pasa en realidad? Apoyo fijo, tenemos dos reacciones. Empotramiento, tienes dos reacciones y un momento. ¿Por qué en empotramiento hay un momento MZ? ¿Y por qué Z? ¿Por qué existe? ¿Cuál es el significado físico de ese momento y que sea Z? ¿Por qué es Z? ¿Por qué no MV, MW? Porque estamos referenciándolo a un eje. Exactamente. Entonces estamos pensando que vectorialmente, si ese Z lo representamos vectorialmente, sería en Z. Es lo que estamos haciendo. Eso es la regla de mano derecha. En función de tu positivo, debe de coincidir. No puede girar. No, le estás diciendo cuál es el momento. El sentido de giro del momento, de reacción. Ahí estás hablando de una reacción. Precisamente porque no puede girar, tú has dicho, ¿no? Hay un momento. El hecho de que no pueda girar es lo que hace que exista ese momento. Si eso pudiese girar, no habría ese momento. Esa es una reacción. Siempre, una reacción, una manera de mirarlo es, una reacción es algo que se opone al movimiento. Puedes verlo de esa manera, genéricamente. Es algo que se opone al movimiento. Entonces, eso impide, se opone a que se mueva. Y aquí, se opone a que se mueva, ¿solo en qué sentido? Cuando tenemos las rueditas, cuando tenemos el apoyo móvil. ¿A dónde evita que se mueva? Si esto es el piso, hacer solamente vertical. Entonces, precisamente, la única resistencia que hay a moverse es en el lado vertical. Y ese, en principio, solo podría tener una reacción de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque hasta en qué sentido se restringe el movimiento. Claro, es el único sentido en el cual podría restringir el movimiento esa articulación. Entonces es lo que hay que pensar. ¿En qué sentido y dirección restringe el movimiento? Es ahí donde podría haber la reacción. En el lado de abajo que está sujeto, entonces puede ser a derecha o izquierda.
Puede ser X positivo, X negativo y positivo y negativo. Puede ser cualquiera. Por el tipo por la configuración de apoyo. Si aquí tuviéramos una fuerza hacia arriba, eso sí levantaría. Viendo desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de qué es lo que en realidad pasa. Bueno. Nos vamos a equilibrio, sumatoria de fuerzas en X, Y, Z, momentos, Y, Z. Eso siempre se cumple. Lo único aquí, las únicas diferencias como tales son cuando tienes unas reacciones, cuando tienes un momento, es tener claro cuándo existe el momento y cuándo no. Tienes problemas en 2 dimensiones, problemas en 3 dimensiones, problemas en 2, solo hay 2, entonces solo hay 3 ecuaciones. Aquí solo hay 3 ecuaciones. Mientras que aquí hay 6. Entonces, cuando trabajas en 3 dimensiones tienes 6, en 2 tienes 3. Entonces, es tenerlo eso muy presente. De todas esas cosas que estoy diciendo aquí son cosas que deben estar bien claras. Acabando este tema, son 2 semanas para este tema y es más corto porque es solamente repasar. También está lo que es tensiones. ¿Habéis visto tensiones? ¿Habéis visto polea? ¿Alguien que no haya visto poleas nunca? ¿Que no haya visto ejercicios de tensiones? ¿Aquí? ¿Hay alguien? ¿O todos en algún momento se ha visto? ¿Sí? Vale, perfecto. Pues entonces, ¿qué son las características de una polea? En el cable, ¿cuál es una característica de el hecho de que hayan cables? ¿Cuál sería una característica del hecho de que hayan cables? Vale, a ver, ¿cuál sería una característica del hecho de haber un cable? En el sentido de dirección de la fuerza, por ejemplo. En el sentido de dirección de la fuerza. Una característica. La tensión en el lado contrario. ¿Y el sentido? Algo así, misma dirección, sentido contrario. A ver, ¿sí? ¿Por allá? ¿De acuerdo todo el mundo? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú tienes un cable y ese cable lo estás tensionando, tienes aquí algo sujeto y tienes un cable, entonces este cable lo tendrás aquí a tensión. Si tú haces un corte imaginario aquí, entonces lo que verás tú será aquí un equilibrio. Acción-reacción, siempre va a haber equilibrio, siempre. Siempre cuando... y esto es imaginario, o sea, este corte es imaginario. O sea, este corte tú no vas y cortas el cable. O sea, tú no vas físicamente con unas tijeras a cortar el cable. Porque si lo haces, ya no hay fuerza. Pero imaginariamente lo divides en 2, lo cortas imaginariamente y ves qué hay adentro del cable. Entonces, lo que hay adentro del cable es una tensión. Y siempre va a haber equilibrio, siempre. Entonces, ¿qué significa? Que de un lado será, del otro lado será la misma magnitud, pero sentido contrario. Entonces, aquí esto estará en tensión. ¿Por qué solo en tensión? Que si está a compresión, ¿qué pasaría con el cable? Con el alambre, pues se chapa, ¿no? Ya no, o sea, no puede retener compresión un cable, solo tensión. En cambio, si fuera una barra, no. Una barra sí puede tener tensión y compresión. Entonces, por eso son características de unas poleas. Las poleas tenderán a trabajar en tensiones, si son cables, y la dirección de la fuerza será la dirección que tenga el cable. Si tú aquí amarras un cable por aquí, este es el piso. Esto lo amarras al suelo, este es un cable y aquí lo tensionas. Si tú haces el análisis imaginario de ver qué pasa ahí, ¿cómo pensáis que estaría este cable? Siempre va a haber acción-reacción. Este cable está a tensión. Si hacemos este pedazo pequeñito, ¿cómo estará? ¿Estará a tensión o en compresión? Ese cable. Imaginariamente estaría a tensión. ¿Por qué?
porque el cable está a tensión, todo el cable está a tensión. También tendrá la misma tensión siempre. Y del otro lado, ¿qué es lo que está viendo en el cable? Está viendo un equilibrio. Esto es T y esto es T, desde el punto de vista de fuerzas. Entonces, siempre va a haber un equilibrio. Y si separamos eso que está ahí anclado al suelo, ¿qué pasaría? Si analizamos, si analizamos ahora lo que está aquí en el suelo, va a pasar exactamente lo mismo. Entonces van a ver aquí, si lo hacemos así, esto es T. ¿Y qué habría aquí debajo? Hacemos imaginariamente aquí ahora el corte. ¿Qué habrá debajo? Otra T, en el mismo magnitud, dirección y sentido que la de allá. Y en donde hagas el corte, como es acción-reacción, siempre que hagas un corte imaginario, siempre va a haber acción-reacción, siempre. Entonces, siempre que haya un corte imaginario de algo, invariablemente tendrás que hacer lo mismo en ambos lados, de magnitud y sentido opuesto. Siempre. Que hagas un corte imaginario. ¿Vale? Pues ahí tendrías eso. Entonces, es simplemente una de las características de los cables. Entonces, por ejemplo, este es un caso típico de tensión. Tienes este sistema, entonces hay una T, y acá hay un ángulo, entonces hay que ir analizando qué pasa con la fuerza. Entonces hay un peso y se halla encontrar el T. ¿Cómo resuelves esto? Esto es típico de poleas. ¿Cómo lo resuelves? ¿Cuál sería la manera en la cual resolverías ese problema? ¿Por dónde empezarías? Por A. ¿Por qué por A? Porque hay el peso. ¿Por qué? Hay el peso. Hay el peso, porque es el dato que tienes. Como es el dato que tienes, por eso empiezas por ahí. Entonces vas haciendo, ¿qué harías tú? Si tienes A, porque ahí tienes el peso. Sí, pero ¿qué harías? ¿Cómo analizarías A? Pues haría que el peso baja para abajo. El peso baja para abajo. Si es otra tensión hacia arriba. Y del otro lado, ajá. Y una de las cosas que tienes que cuidar, ¿qué sería cuando haces eso? ¿Qué tendrías que cuidar desde el punto de vista de equilibrio? La gravedad, ajá. ¿Y de equilibrio? Arriba y abajo, ¿cómo debe de estar? Sumatoria de fuerzas es igual a ¿cuánto? En equilibrio. No sé, ¿a qué te refieres? Sí, si tienes algo en equilibrio, están los apuntes. ¿A qué es igual? Cuando está todo en equilibrio. La sumatoria de fuerzas en X o en Y o en Z. Pues todo es igual a cero. La sumatoria Es igual a es cero. igual a 0. ¿Y eso qué significa? ¿Qué se traduce en este ejercicio? Es igual a Que es igual a lo que va hacia abajo es igual a lo que va hacia arriba. lo que va hacia arriba. Entonces, de esos cables, ¿cuáles cables irían en tensión? ¿Estaría uno a tensión o ambos a tensión? ¿Cómo crees tú que estarían? ¿Uno solo o ambos a tensión? Los que van hacia arriba. En A. Aquí. Los dos de arriba irían hacia arriba. Vale. Entonces, es un equilibrio. Entonces, como la sumatoria de fuerzas es 0, todo lo que sea negativo va a ser igualarse con todo lo que sea positivo. Los dos cables es uno, ¿verdad? No, el de 500 es 1 Sí, los otros. y los otros son 2. Pero hace por uno, ¿no? Claro, pero las poleas lo que hacen es reducir la tensión. ¿Por qué? Porque se divide. Entonces, la carga de abajo se divide en 2 por el equilibrio. Entonces, aquí lo que haces con este ejercicio es un ejercicio típico de poleas. Entonces, vas analizando paso por paso. Primero ves el peso. Después ves el segundo, la polea en A, que hemos dicho. Entonces, la polea, entonces, por sumatoria de fuerzas, es 0, y en sumatoria de momentos también es 0. Entonces, ahí, en el caso de ser una polea y ser el centro, la distancia es la misma. La distancia que hay aquí es la misma la que hay aquí. Entonces, como la distancia es la misma, por eso te queda aquí que es lo mismo. Entonces, por eso ambas son. Si hubiese alguna situación que uno estuviese más largo o más corto, sería diferente la tensión. Pero como es una polea, la polea tiene la característica que es un radio, y hacer radio es lo mismo. Entonces, como es lo mismo, las tensiones son las mismas. Y lo mismo ocurre en la C,
En la D, siempre que haya una polea de este tipo, se divide entre 2. Y así, en los demás también se dividen entre 2. Ambas tensiones que están hacia arriba son iguales, la que hacia abajo es el doble de los que están arriba, o los que están arriba es la mitad de los que están debajo. Entonces es lo que sería en el caso de polea. Y si lo quieres ver desde el punto de vista matemático, pues es esto. Sumatoria de no sé qué es igual a... Esta es la parte matemática. Y después cuando llegas arriba, pues haces una sumatoria también, lo mismo, y descompones tu t en 2, y por eso aplicas cosenos y senos para descomponer en 2. Siempre, al final de cuentas, hacemos el t que está aquí y se empieza a descomponer en 2. Y entonces ya, para poder hallar, ¿cuál sería el valor? Entonces siempre es momentos, fuerzas, momentos, fuerzas, momentos, fuerzas. Ahí no cambia nada. Entonces cualquier sistema de polea es lo que se analizaría. Ese es el análisis completo que habría en una polea. Después, este 3,7. Hay una figura, una tipo L, una carga, una tensión, una F, y hay que hacer el DSL correspondiente. Bueno, ¿cómo haríamos el DSL correspondiente? ¿Qué nos decían en los apuntes? Que tenemos que hacer un DSL. ¿Qué es lo primero? ¿De acuerdo a los apuntes? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en un DSL? El dibujo, el esquema. ¿Sí? El esquema general y las cargas. ¿Dónde hay reacciones? ¿Qué tipo de reacciones pueden haber? Entonces, en este caso, ¿qué tipo de anclaje hay en A? Entonces, es un tipo en el cual tenemos ahí una parte circular. Eso significará que eso probablemente podrá bascular. Tendrá una... Como está redondo, pues entonces probablemente habrán 2 reacciones. Hay una F, otra T. Entonces aquí cuando haces el diagrama, pues separas en X y en Y todas tienes que definir cuál sería tu X y cuál sería tu Y y tu momento. Entonces, aquí tú tienes TX, TI, defines XY y defines momento. Y en este caso sería Z por lo que hemos dicho. ¿En qué sentido? Siguiendo siempre la regla de la mano derecha. Entonces, tienes tus 2 valores y después aquí tienes tus reacciones. Aquí tendrías 2 posibles reacciones. En A. En Y. En X. Y después aquí tienes la otra carga, SF. Y aquí tienes solo una F porque... ¿Y por qué la F no la descompones? ¿Cuál sería la razón? Porque ya está alineado con el eje que estamos determinando nosotros. Hubiésemos podido girar el eje para alinearlo con T. Pero entonces las reacciones y todo estarían alineados también con T. Entonces, bueno, pues estamos decidiendo hacerlo así, pues por eso F no hay que descomponerlo. Si hubiésemos decidido coger el eje de T, sería diferente. Vale, entonces aquí, pues vemos aquí. Esta es la resolución. Y siempre es lo mismo. X, sumatoria de X0, sumatoria de Y0, sumatoria de momentos en algún punto, 0. Entonces, este es muy sencillo, es un ejercicio muy sencillo porque es fuerza por distancia. Entonces, si tú tienes sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, pues todo lo que sea en Y, todo lo que sea en Y, en X, y si alguna no la sabes, pues tú defines cuál es. Voy a decir que mis positivos, lo normal es que tú pongas positivo tu reacción y después hagas sumatoria de momentos, no sé qué, y si te da negativo lo cambias.
Tú ya puedes intuir que dices tú, mira, aquí solo hay una posible dirección, que es hacia derecha o hacia izquierda, y es negativo, ¿vale? Si usas matrices, tienes que considerar el signo negativo. Si usas motor 2D, en 2D no necesariamente necesitas el determinante, pero lo puedes hacer con determinante. Pero tienes que respetar cuando es negativo, cuando vas contrario a tu signo definido, tu positivo, en tus ejes cartesianos. Vale, sumatoria de momentos igual a 0, su momento sería momentos en A. Sumatoria de momentos en Z en A. Bueno, pues entonces, pues fuerza por distancia. Fuerza 1 por distancia 1 menos fuerza 2 por distancia 2. ¿Y cuál sería la fuerza 1? Pues la fuerza 1 puede ser cualquiera de estas. Vamos a decir que la fuerza 1 es la que llamamos F. Pues es F por D1 y esto sería D1. Y F2 sería, esto sería F2 y esto D2. Una fuerza por otra distancia, una fuerza por otra distancia, se divide en distancias y ya está. Que es al final lo que siempre es típico en este tipo de ejercicios. Y después descomponer. Descompones el ángulo. Este raíz de 3 sobre 2, ¿qué dijimos que era? No tengo pregunta. Sí. En el hecho que en el DSL original, quieres que te lo pongamos todo como está en el enunciado. ¿También te desplegamos la T en X en Y o lo dejamos como está? Bueno, lo suyo es desplegarla en X en Y una vez que defines tus ejes. Una vez que esos ejes defines, porque entonces tú ya puedes saber qué fuerzas están alineadas con los ejes y cuáles no. Entonces, si tú defines que en este ejercicio tu X y tu Y, ¿con qué va a estar alineado? Tú decides. Si en este caso lo alineas con tu F, entonces cuando hagas el DSL, solo vas a descomponer las que tengas que descomponer. Ah, vale. Me refería más bien con la T, pero sí. Ahora, en el dibujo que has hecho tú, que lo vas a compuestas, pero en el ejemplo está puesto, ¿no? que lo quieres descomponer, no hay problema. Tú puedes hacer así. Pero si lo haces así, ¿cuál descompondrías? No, o sea, me refiero que en el dibujo que has hecho antes, lo habías puesto ya descompuesto directamente, pero en el ejemplo de arriba, la T y la TX. Ah, sí, yo lo había puesto, sí. Sí, pero en el ejemplo sí. Da igual. Sí, porque al final yo ya estoy acostumbrado a que si yo ya veo claramente que lo estoy descomponiendo, pues ya lo descompongo. Mira, tú vas a llegar al fin, tienes que llegar al final a eso, ya antes o después. Sí, Claro, es como aquí. Este es el final. Lo único es que, bueno, yo ya lo estoy haciendo, ¿no? Porque ya estoy acostumbrado a hacerlo de esa manera. Pero es porque yo ya sé que mis ejes son esos y ya lo descompongo. ¿Vale? Bueno, pero lo importante es que tengas claro por qué. Esto es lo importante. Tengas claro si lo haces así, como es que sepas por qué lo estás haciendo de esa manera. ¿Vale? Bueno. Bien. Entonces, y lo que hemos dicho, si tú decides no hacerlo así y hacerlo en S, entonces la F la descompones en 2, ¿sí? Y este será Fx y esta será Fi, y tus reacciones también serán así. Bueno, de hecho, y si no las conoces, pues muchas veces lo pones positivo y ya está. Y después ya. Reacción en A. A menos de que ya veas muy claro de que esto en otro sentido, pues ya lo pones en otro sentido. Pero si no lo ves claro, lo pones así y después el signo te lo dirá si es contrario o no. Cuando hagas la sumatoria de momentos. Entonces, pero eso tú lo decides. Eso es una decisión de la persona que está resolviendo el ejercicio. Vale, pues entonces aquí está, se descompone, raíz de 3 sobre 2. ¿De dónde venía raíz de 3 sobre 2? Del ángulo de teta y... ¿Por qué? ¿Por qué era raíz de 3 sobre 2? ¿El otro que correspondería? ¿Eso sería seno o a coseno?
¿Y cuál es el que correspondería a seno? ¿30 y 60 eran contrarios? Uno es raíz de 3 entre 2. ¿Y el otro? ¿El seno? 2 entre raíz de 3. ¿El seno 60 lo mismo? No. En coseno de 30 grados y seno de 30 grados. Ah, seno de 30. ¿El otro cuál sería? Sí. Ahí estamos viendo que el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Y recordar de dónde salía. ¿Y cuál sería el seno de 30 grados? 1 entre 2. Porque es el que correspondía cuando está a la mitad. Del otro lado es así. Y el seno de 60 es opuesto. El seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Perdón, seno. Seno de 60 raíz de 3 sobre 2 es el que sería ese. Y el otro es un medio. ¿Vale? Es a partir del círculo de radio 1. Es donde salía. Vale, bueno. Pues entonces aquí ya se resuelve. Eso. ¿Hay alguien que tenga problemas con esto en este momento? Si hay alguien que tenga problemas con esto, pues que me diga. Porque habrá que trabajar bastante. Nadie debe tener problemas con esto a estas alturas. Y si no, ahora hay que acabar de aterrizarlo. Vale, tablero. Este es 317. Este tablero en la figura tiene una masa de 25 kilogramos y hay 2 goznes y una barra. Esta barra aquí puede girar, entonces si esta barra tendrá el sentido, la carga interna tendrá la dirección de la barra. Entonces, si se supone que en B resiste toda la fuerza según el eje. Vale, entonces te pide determinar reacciones en apoyos A, B y D. Vale, pues entonces, ¿cómo sería el diagrama de sólido libre aquí? Sí. La pata que está contra la pared, Sí. no está fija la pared. Sí, está fija, está fija. Lo que pasa es que en el dibujo no se ve claro, pero aquí está, sí, aquí está. Estaría así. Está fija a la pared. Entonces no permite, es lo que no permite que caiga. Por eso se mantiene. ¿Cómo se mantiene esa tabla? Sería como una tabla de cocina. Se mantiene horizontal. ¿Por qué? Por el efecto de la barra. De la barra que conecta en B. Entonces, si vemos el diagrama de sólido libre, ¿cómo lo haríamos? ¿Qué te dice ahí? Una masa de 25. Entonces, la primera pregunta es, ¿eso, vectorialmente, cómo lo representas? ¿Un vector? Sí, es un vector. En el centro. ¿Y por qué en el centro? Sí, pero hay una cosa más. Sí. La masa se distribuye por todos lados. Vale. Pero también, ¿por qué? El punto de equilibrio, que sería también el centro de masas. O también el centroide. Entonces, si vemos aquí, en donde está en los documentos de TEOM, ¿dónde está? Apuntes, aquí está, vale. Entonces aquí tenemos diferentes tipos de apoyos y 5 centroides. Entonces cuando tenemos centroides, entonces ahí vemos que ya están definidos de acuerdo a la forma geométrica que tenga. Entonces si en este caso, y aquí hay también abajo hay otros que aquí te dicen también. Esto está a la mitad. El centroide está a la mitad, por la forma geométrica. Entonces, ¿qué forma geométrica tiene esa mesa? O la madera, o lo que sea. Pues ahí. Y acá abajo también está lo de los centros de masa. Entonces, aquí está. Vas al centro de masa, pues estaría en la mitad. Entonces, sería el punto donde tú consideras aplicado la carga de esa parte del componente. Entonces, si nos regresamos, pues veremos que entonces, ¿dónde aplicaríamos
esa masa de 25 kilogramos. ¿En qué parte de esa figura? En medio. ¿Por qué? Por lo del centro de masa que acabas de Exactamente, la forma geométrica. Pero la forma geométrica, no hay que perder de vista. La forma geométrica es la que define en qué punto se aplicaría. Ahora haremos un ejercicio que ya hablamos de centroides para encontrar cuando no son formas estándares. Esta es una forma estándar. Entonces, en el punto medio habrían 25 kilogramos. Y si las respuestas están en newtons, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Por qué? ¿Cómo? Gravedad, exactamente. Entonces son 25 kilogramos. 25, ¿verdad? Son 25 kilogramos por 9,81 newtons. Ahí sería el primer punto. Y eso está en el centro. Normalmente se llama G, de centro de gravedad. Es el nombre coloquial, la letra que comúnmente se usa. Vale, entonces, tenemos el peso, esto es el peso. ¿Qué más hay en el DSL? Aquí hemos separado imaginariamente esa mesa o el tablero. ¿Qué otras cargas habrían en el DSL de ese tablero? Reacciones dices. Sí, cargas o reacciones. En A y B. ¿En dónde? ¿En A? Y B. En A y B, vale. Entonces, en A, ¿qué habría en A? Pues como es un apoyo, o sea, es un apoyo fijo, ahí y AX, el lado igual. Vale, entonces, ¿en qué sentido? Pues hacia arriba y hacia la derecha. Hacia arriba y hacia la derecha. Vale, entonces en A lo llamaremos. Espera, déjame algo un poquito más delgado. Vale. Vale, entonces aquí tenemos en A. Y puedes poner el sentido. Es Y, X y Z, pues tú lo pones, tú lo defines en este caso. ¿Sí? X, ¿dónde sería el positivo en este caso? Si el Y es para allá. El Y a la derecha, ¿hacia adelante o hacia atrás? ¿Hacia atrás del tablero o hacia adelante? X. Si vamos a poner X hacia adelante o hacia atrás, en el otro eje, sería hacia atrás o hacia adelante. Hacia atrás, ¿no? El X positivo. ¿Y el Z? Entonces, en este caso, hacia arriba. Entonces, aquí, pues, ya podemos poner la RA, en ese caso sería en Z. Y en el eje, entonces, ¿y dónde habría otro? ¿Qué dijimos? En eje de la cis. Entonces, aquí, y si no lo sabemos, pues ponemos positivo. Si no lo sabemos. Vale. Si nos vamos entonces ahora al B, ¿qué cargas o reacciones tenemos en B? Muy similar a, solo con una diferencia, porque el texto te lo dice, y lo tienes ahí también, lo puedes leer. El texto te dice una diferencia. Es muy similar. ¿Cuáles serían las reacciones o cargas que habrían en B? ¿Las mismas? ¿Sí? ¿Piensas que serían las mismas? Sí, las mismas que A. Sí, las mismas que A. ¿Y cargas? ¿No tiene cargas en B? ¿Qué es una carga y qué es una reacción? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, carga, una carga y una reacción. Entonces, cuando es carga, ambos son vectores. Ambos tienen la magnitud, dirección, sentido, toda esa historia. Pero ¿cuándo sería una reacción y cuándo sería una carga? O una fuerza externa también. ¿Sería carga o fuerza externa? Sí. La energía del centro en B.
Más de la fuerza que esté en el centro que esté en B. La fuerza del centro en B. Resiste las fuerzas de... Vale, ahora lo vamos a hablar. Vale, pues mira, en B, efectivamente, habrían dos reacciones. Similar. Y en X no hay reacción. Sí, y es la que te dice el texto. Por eso dice el texto que toda la carga está soportada por uno de ellos. Por eso te dice, solo aquí, que el Gaussian en B resiste toda la fuerza dirigida según el eje. Entonces, y ahí es cuando entonces la reacción. Entonces aquí habría una reacción, pero solamente en B. Quedas X. Y probablemente, probablemente para otro lado. Reacción B en X. Entonces, lo que sí hay que tener es una distinción y tener muy clara la distinción cuando sería una reacción y cuando sería una fuerza externa o una carga, vamos a llamarlo. Vale, entonces, ¿cuál es la diferencia? Que la reacción, para que haya una reacción, ¿qué tiene que haber? Para que haya una reacción. Un apoyo o ligadura, es el nombre técnico. ¿Y qué hemos dicho que causaba una reacción? ¿Qué es lo que dijimos que evitaba una reacción? Un apoyo. ¿Qué es lo que evita? Un movimiento. Entonces, esto evita un movimiento. Y si evita un movimiento, potencialmente puede haber una reacción. No significa que vaya a existir. Potencialmente puede haber, porque esta reacción puede ser cero. Depende de las cargas. Y las cargas serían o cargas externas que ocurren o cargas que vienen del mismo componente. Entonces, en este ejercicio que estamos viendo el peso. ¿El peso qué sería? Así, podrías considerarlo como una carga o una fuerza externa. En principio, es algo que viene del sistema mismo. Yo lo llamaría más una carga que una fuerza externa. Pero también, bueno, hay maneras de llamarlo. Pero en principio, de modo genérico, la fuerza externa sería cuando es una carga que viene de fuera. Sería así lo genérico, ¿no? Pero puede ser ambos. Entonces pero no es una reacción. Lo importante es, si hay una ligadura, un apoyo, hay una reacción. Si no, sería una carga. Ya sea externa, una fuerza que está aquí, como alguien que se cuelgue. Haz de cuenta, pongo un vaso por este lado y origino que haya aquí una fuerza. Hay una carga. Pero eso va a ser, si yo pongo esta fuerza aquí, donde lo estoy poniendo ahora, ¿qué efecto tendrían las reacciones? Si pongo un vaso ahí o pongo un pedazo de acero, pongo un vaso ahí, litro de aceite, en ese punto. ¿Qué efecto tendría en las reacciones? Una pared, contraria. Una contraria. ¿Y serían mayores o menores? Igual. O iguales. Igual, ¿no? ¿Y si lo quito? ¿Viste de qué? ¿Esa fuerza? ¿Ese litro de aceite? La reacción se va. No se va. Entonces, pero la causada por esa fuerza. El resto se mantiene, claro. Solamente la causada por ese. Entonces hay que hacer mucho trabajo de saber la diferencia que existe entre reacción y carga. Vale, bueno. ¿Habría alguna otra reacción en este sistema que se nos está faltando para nuestro DSL? ¿Y ahí cómo serían de? Vale, en sentido de Z e I. Vale. Muy bien. Yendo hacia, ¿no? Vale. Entonces, ¿dirías que sería así? ¿Y sería reacción o carga esto? ¿O una fuerza? ¿Eso sería una reacción o una fuerza?
externa. Reacción porque la fuerza es el peso de la letra y la reacción. ¿Impide el movimiento de algo eso? ¿Impide el movimiento de qué? Del tablero. Exactamente. Entonces, como está restringiendo un movimiento, entonces eso es una reacción y por lo tanto sería una R. Hay una fuerza al otro lado. O sea, la barra que dé al punto tiene una fuerza, ¿no? Sí, pero entonces en este caso sería tensión o compresión. ¿Tensión? ¿Por qué es tensión? Si comprime o extiende. Esa barra, si tú te imaginas este tablero, esta tabla estaría comprimiéndose o estaría estirándose. Sí, no se mueve. Pero la carga es importante si está a compresión o a tensión. Porque si está a tensión o compresión es un sentido u otro. ¿Ah? ¿Desde A a la pared? Ah, de D hacia la pared, no hay una fuerza. La barra no es una fuerza al revés, contra la pared. Ah, por acción y reacción dices. Ah, vale, ok. No, vamos a analizarlo. Tú tienes la pared aquí. Esto será algo así más o menos, y aquí, vale, y aquí hay una carga. Estamos diciendo que eso está comprimiéndose, ¿no? Esto sería algo así. Y decimos que eso está a compresión. Vale, entonces lo separamos. ¿Sí está correcto que sí está a compresión esto? Compresión. ¿Sí es correcto eso? Esto está fijo, ¿eh? Esto está fijo. Fijo en pared. Esto está fijo en pared y eso carga, digo que si está a compresión hay una fuerza que está comprimiendo. ¿Eso es correcto o no es correcto? ¿Sí? Vale. Ahora vamos a imaginariamente separarlo en dos. Entonces, ¿qué pasa de este lado? Si aquí separamos en dos este pedacito, esta fuerza que está aquí, esta es la fuerza en D, sería. Del otro lado, ¿qué vas a tener? Por debajo, ¿hacia arriba o hacia abajo? Hacia D, ¿no? Porque es equilibrio. Las fuerzas siempre serán igual a cero. Y del otro lado, cuando tienes en la pared, ¿hacia dónde sería? ¿Hacia afuera o hacia adentro? ¿Hacia la pared? Esta es la pared. ¿Sería hacia la pared o hacia afuera de la pared? Tienes una y la otra compensa, ¿no? Siempre es equilibrio, siempre. Tienes solo una. Una carga. Pero esa carga una fuerza estaría así o estaría así. Esta es opción 1 y esta opción 2. En la opción 1 va hacia abajo, hacia la pared. Y en la opción 2, la reacción va de la pared hacia afuera. O sea, es como si tú... Ven para acá. Sí. Tú estás ahí. Eso. La opción 1, ¿cómo sería? ¿Así o hacia afuera? Habla. Sí. Habla. 1, ¿no? ¿Y la 2 cómo sería? Así, vale. ¿Cuál sería de las correctas de estas dos? La 1. Entonces, y si tú dices que la 1 es la correcta, ¿se cumple el equilibrio? Cuando tú ves el otro lado imaginario. O sea, es la misma que te refieres. Sí, el otro lado, mira, este. Es este con este. Esos dos son lo mismo. Sí, pero entonces hay una que no tiene. ¿Cuál Está no tiene? equilibrada, la de compresión, la de. Entonces Ah, la pues, pared no tendría que hacer una hacia allí. sí, pero la D, si tú vas ahora al punto D, aquí arriba, lo analizas. Esto es el punto D. ¿Cómo sería esa fuerza en D? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia arriba. ¿Y qué hace en el tablero? Lo empuja, ¿no? Entonces creo que esa es la cuestión, ¿no? En D está empujando hacia arriba, pero en la barra está comprimiendo. ¿Sí? ¿Quedó? Esto no es nada trivial. Esto es la base de muchas cosas de Teom. O sea que sí, después ya te sientas en casa, haces tus esquemas y lo pillas, ya estás del otro lado. Porque esa es la pieza fundamental del equilibrio.
Cuando tú quitas acá, esto tira hacia arriba, pero del otro lado tira hacia abajo. Y de un lado tira hacia arriba y del otro lado tira hacia abajo. ¿Qué efecto tiene eso en la pieza? ¿Vale? Es importante trabajar con este concepto y interiorizarlo muy bien. Y esto lo usaremos ahora un montón. Vale. Bueno, pues ya tenemos nuestro DSL completo. Y entonces pues simplemente descomponemos. Si la D, si ya sabemos que tiene un ángulo y va a estar definido por una, que va a estar orientado en una cierta dirección, pues descomponemos en esa dirección, que es lo que está aquí, ¿no? Simplemente se descomponemos y ya está. Y si analizamos y sumamos, ¿cuántas incógnitas tenemos ahí? Si sumamos, ¿cuántas hay? Vamos a contarlas. 1, pero vamos a ponerlo más chiquitín. Ah, la de X. Sí. Es la que dice aquí de esto, que resiste toda la fuerza dirigida en B. De ahí sale. Entonces, según el eje de los goznes. O sea, el eje, el gozne, ¿cómo está aquí? ¿Y el eje en qué eje está? Este es el eje. Sí. ¿Cuál es? ¿X, Y o Z? X. Entonces, por eso aquí, solo este tiene la reacción en X. Porque te lo dice el ejercicio. El ejercicio te dice que en B resiste toda la fuerza dirigida según el eje. Pues cuando dice según el eje es a lo largo del eje. Hay una reacción. Hay una reacción. La reacción la Estaría ahí. Exactamente. Vale, pero ahora mismo no es fuerza, entonces. ¿Cuál sería el valor de la reacción? Exactamente. Depende de si hay fuerza o no hay fuerza. Vale. Si ahora llego aquí y empujo aquí, este tablero, entonces habría una reacción. Pero si yo quito esa carga y ya no la pongo, entonces la reacción es 0. Entonces depende. Pero sería solo una. ¿Y por qué solo una? ¿Cuántas ecuaciones tenemos en 3 dimensiones? ¿3 o 6? 6. ¿Cuándo tenemos 3? Exactamente. En 2 tenemos 3 y en 6, en 3D tenemos 6. Entonces, por lo tanto, si contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Qué casualidad! Que el texto nos dice que solo B soporta todo y cuando sumamos son 6. ¿Tendrá algo que ver? Igual y sí. ¿Para qué? Para que podamos usar las 6 ecuaciones y no sea hiperestático. Si no, tendríamos que dar un valor de estos. El valor de R tal vez, la reacción en D o algo así. La reacción en D. O sea, tendríamos que dar un valor. Porque si no, no podríamos resolverlo. O decimos que solo uno lo soporta. Y ya está. ¿No? Si no, tendríamos que hacer otro tipo de procesos que no son de esta asignatura. Pero siempre, y por eso cuando tú cuentes las incógnitas, serán 3, o serán 4, 5 o 6. Típicamente 6 en 3D y 3 en 2D, típicamente. Cuando hagamos dinámica, ahora. Bueno, ahí lo igualas a la aceleración, entonces ya hay una que sale al momento de igualarlo. Pero ya lo veremos, es otra manera de solucionarlo. Vale, aquí esto es estático o velocidad constante, pero estamos enfocándonos en estático. Vale, bueno, pues entonces es importante tener presente las reacciones y entonces ya se sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos y entonces ya entramos a producto cruz. ¿Para qué usamos el producto? Lo mismo que la unidad pasada, bien, en la pregunta pasada. ¿Para qué lo usamos? Esto. ¿Para qué lo usamos? Y lo que sigue después. Para averiguar el momento. Ajá. ¿Y el momento con respecto a qué punto estamos hablando ahí? ¿Con respecto a B? Vale. Bueno. Entonces, y esos que tenemos ahí
Entonces son la sumatoria de todas las cargas que estén presentes con respecto al punto B. Son 3 determinantes para cada fuerza. Entonces te vas al esquema. Si estás haciendo en B, pues todas las que estén, ¿cuántas está ahí fuera de B? Pues 3. Si lo haces en A, pues las 3 que no estén en A. Si lo haces en D y así. Una manera de verificar si tu ejercicio está bien es haciendo sumatoria de momentos en un punto, en una esquina o en cualquier otro lugar, tomando en cuenta las 4 y te debe dar 0. Una manera. Bueno, vale, pues aquí es lo mismo. Lo único nada más me entretuvo un poquito más para repasar. Pero esto en principio no es nada diferente de lo que hemos visto. Sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos, el número de reacciones, incógnitas, variables. Ahí no cambia mucho. Vale, pues nada más algunos comentarios. Simplemente este ejercicio, el 3.1, ese es 2D. Pues entonces aquí tendrás, si son cables, pues seguirá la reacción. Si esta es tensión, pues también será en tensión. Respecto al punto, si lo ves tensión respecto a un lado, y si lo ves respecto al otro lado que está la pared, esta es la pared, pues sería hacia acá. La pared estaría en tensión, ahí sería lo contrario del que dijimos ahora. Ahora la pared estaría en tensión, estaría amarrado y tú jalarías. Y del otro lado, también jalas. Es un concepto que hay que repasarlo en casa con tranquilidad. Pero eso es lo que sucede. Vale, pues entonces por eso ya pues defines y después haces equilibrio. Sumatorias de fuerza, sumatorias de X, de Y, igual a 0, y hallas valores. Cuando tienes este otro, por ejemplo, el 3.12, que tienes aquí varios momentos, pues puedes hacer 2D o hacerlo en 3D, como quieras, dependiendo. Si lo haces en 2D, separas, si lo haces en 3D, pues vectorialmente. Ahí no cambia nada. Entonces puedes hacerlo uno, después puedes hacer otro, resolver, y hacer sumatorias de momentos en diferentes ejes para ir resolviendo. Y aquí, bueno, aquí es algunos esquemas de cómo estaría, ¿no? Y ya está. XY, cosenos, senos, y la parte importante es no liarse con dónde es coseno, dónde es seno, y eje X, eje Y y eje Z. Bueno, y aquí hay unos ejemplos de cuáles son los valores que corresponderían. Este es otro también en 3D. Bloque suspendido, tensiones ABC, pues un poco más de lo mismo. Si es un cable, estará en tensión, y el sentido, magnitud estarán tensionando. Entonces, si está tensionando, si hacemos imaginariamente un corte aquí, ¿hacia dónde irían estas fuerzas? Si esto está en tensión. Hacia las paredes, de este lado. Si vemos lo que está el cable colgando, la fuerza sería hacia arriba. Y si lo vemos de la pared hacia el otro lado, la fuerza va hacia abajo. Es la misma, ¿eh? Es cuando imaginariamente cortas. Siempre va a ser equilibrio, siempre. De un lado y del otro lado, será lo mismo, sentido contrario, misma magnitud. Siempre. Entonces, ahí lo único es no liarse con si es compresión o tensión. Vale, pues entonces ya puedes encontrar los valores, puedes encontrar también siendo sumatorias. Son algunas secciones de algunas partes de la solución. Aquí también es otro que igual está en 3D y es lo mismo. Si es un cable que está tensionando, si tú lo separas imaginariamente, ¿hacia dónde iría la tensión? O compresión, depende. Pues lo mismo. En todos los casos siempre es lo mismo. En un lado sería así, en el otro lado sería así y valdría lo mismo. Ya está. O imaginariamente, si lo cortas imaginariamente, pues de un lado tendrías esto y del otro lado tendrías esto. Y esto vale lo mismo. Si lo cortas imaginariamente. Vale, pues si nos fijamos, siempre es la misma rueda dando la misma vuelta. De distintas maneras, pero es la misma rueda.
Bueno, vale, pues entonces aquí hay unos puntos que... Sumatorio de fuerzas, sumatorio de momentos. Aquí conviene hacerlo por determinantes. Lo más fácil y lo más sencillo. Entonces, para hallar las reacciones. Propuestos para acabar en casa y subir de manera individual, 3.1, 3.2, 3.13, 3.15. Ya hay algunas partes para que sepáis si vais bien o no. Y este en particular es algo que vale la pena. Este vale la pena hacerlo. Si lo puedo hacer primero, yo lo haría. Porque el 3.17, estamos hablando de la pregunta, ¿cómo se mantiene un maletero? Pues por ahí van las cosas. Por ahí van los tiros. Vale. Bueno, pues yo creo que la validación la haremos mañana. Digo, el miércoles. Llega temprano para que dé tiempo. Sí, pero porque no, me interesa más seguir con el tema. No, porque digo, igual dicho que llegamos temprano, no sé, que rápido, ¿no? Sí, pero para que todo el mundo lo podamos empezar rápido y haya tiempo en la clase para la laboratorio. Por eso. Porque si llega tarde, se empieza tarde y después ya no hay tiempo. ¿Vale? O sea, es, llegar puntuales para que empecemos a tiempo la validación y nos quede tiempo para trabajar en el laboratorio. Bueno, vamos a ver. Aquí. Centro de masas. Centro de masas, ese sería ya el tema nuevo. Centro de masas es un punto que depende de la reacción. Esto sería, por ejemplo, boomerang. Por ejemplo, esto sería como un boomerang. Y el centro de masas está, el centro de gravedad está fuera. Entonces, no siempre está dentro del cuerpo. Y hay una ecuación matemática, volúmenes, superficies, centro de masas, volumen, 3D, 2D. Entonces, aquí lo que tenemos es dependiendo de la forma geométrica, se tendrá el valor que corresponda. Ah, no me lo traje. Bueno, lo haremos ahora. Vale, entonces. Y sigue una ecuación. Área, esto es S, es área. Y X es distancia a centroide. Y separas en formas conocidas. Entonces son dos ejemplos y en todos los casos es lo mismo. Aquí es más y más y más porque esto se añade. Aquí tiene un menos porque esto se resta. Entonces, lo divides en formas conocidas o en formas que conozcas tú su centro de gravedad para usarlo después. Y te sacas el área total y el área individual. Entonces, S1, S2 y después X1, X2 y vas multiplicando. Y ya está. Entonces, aquí se suma, aquí se resta. Vale, entonces ya, aquí estos son, en la tema 5, en la tabla de centroides, pues encontraremos que estos serían los centroides. Esto para triángulo y esto para rectángulo. Bueno, pues tenemos aquí este ejemplo y vamos a resolver este que está aquí. Entonces, si tenemos 1 por 1, ¿qué área tenemos? Estos metros. Entonces, 1 por 1 es 1, el otro es 4. 4 por 1, 4. El otro es 2. 2 por 1, 2. Entonces, si lo definimos 1, 2, 3, pues el 1 es 4 metros cuadrados, el 2 es 1 metro cuadrado y el 3 es 2 metros cuadrados. Entonces son 7. Sumamos todo. X, este es el X media. Entonces la X media, en el caso de un rectángulo, pues ya hemos visto que es a la mitad. Entonces si es a la mitad, entonces, ¿dónde sería la mitad aquí? Serían 0.5. Aquí sería 0.5. ¿Y cuál es tu 0, 0? Tu 0, 0 es aquí. Entonces 0.5 y aquí esto es 0.5, pero del 0, 0 es 1.5. Y lo mismo aquí. Este es 0.5, pero este es 1, porque es el... Entonces sumas de aquí para acá. 1 más, y esto es 1. 1 más 1, 2.
1, 2, aquí es 3 y aquí es 0,5. Entonces, la distancia a partir de tu 0, 0, la distancia al centroide de cada una de las áreas que tú separaste. Siempre los separas en áreas fáciles y conocidas. Vale, pues entonces, ¿cuál es la distancia? Pues entonces para 4 en X, y esto es X y esto sí. Entonces, en X, en 1, esto es 2. Entonces, X es 2. El segundo es 2, en X es 0,5 y el 3 es 3. Entonces 4 por 2 son 8, 1 por 0,5 es 0,5 y 3 por 2, 6. En la ecuación de la sumatoria, entonces, por lo tanto, esto sería 8 más 6 más 0,5, serían 8 por 2, 12, 14, 14,5, ¿no? La suma. Entonces, en X sería 14,5 entre 7. ¿Cuánto da? 14,5 entre 7. Y mientras que lo vais haciendo, ¿cuánto? 2,07. O sea que esto es 2,07, que es lo que está aquí. Vale, perfecto. Pues vamos al otro. 4, 1, 2, igual es 7. Y aquí en I, pues la distancia que exista. Entonces, en este caso, en el primero es 1,5 y en el otro es 0,5 y 0,5. Es 0, 0. Entonces, por lo tanto, multiplicamos. 4 veces 1,5 son 6. Una vez 0,5 es 0,5 y 2 veces 0,5 es 1. Entonces, más 1, 7, más medio, 7,5, la suma. Entonces, esto es igual a 7,5 entre 7. ¿Cuánto da 7,5 entre 7? 1,07. Pues ese es el punto del centroide de la figura compuesta. Entonces, esto estaría en X, 2,07, o sea que estaría por acá. Y 1,07 sería por acá. Vale, la figura compuesta. Pues ya encontramos el centroide de la figura compuesta. Esta otra. Pues lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Cuál es el área? Pero en este caso, como al ser una es un medio de base por altura, que será un medio de 1 por 2, que es igual a 1. 1 metro cuadrado. Y el otro es pi por radio cuadrado. ¿Y cuál es el radio de esta circunferencia? Pi por 0,2 al cuadrado. 0,2 al cuadrado es. ¿Cuánto es 0,2 al cuadrado? Entonces esto es 0,4 por pi. Entonces lo único que hacemos es lo mismo. Área 1 es 1. Área 2, 0,4 pi. La suma de esto es 0,04, ¿no? Vale. Entonces, ¿cuánto es 0,04 por pi? Más 1. ¿Cuánto? 4 por 3, 12. Pero es 0,012. ¿Cuánto da? $1,13. 1,13. Vale. En X. Entonces, en X hacemos. Si esto, entonces vemos aquí que es a 1/3 de la base. La base mide 1. Entonces, 1/3 con respecto a la base. Entonces, esto sería 2/3. Entonces, en X es 2/3 del triangular. Y el circular
el centroide está justo en el centro del círculo, por lo tanto en X es 0,7. ¿Cuánto es? 1 por 2 tercios. 2 tercios. Y 0,04 pi por 0,7, ¿cuánto da? Vale, entonces lo único que tenemos que hacer es multiplicar la suma de estos. SX, la suma de los SX, 0, no, después la suma. $0,75. Entonces es 0,75 dividido entre la suma de todas las áreas, que sería 1,13. Y esto da 0,75 entre 1,13. Mientras con la 6, vamos al otro. 0,66. Pues ya hemos ubicado el centroide para en X de la figura compuesta. Ahora, vamos para arriba y esto será 1/3 de la altura. Si la altura vale 2, entonces 2 tercios. Entonces, en I sería 2 tercios. 1 por 2 tercios, 2 tercios de metro. 0,04 pi. Y en I es la distancia al centroide, que en este caso es el círculo, por lo tanto es 0,5, esto que está aquí. Multiplicamos 0,05 por pi por 0,04 y eso da lo que dijimos de acá, 0,088 habíamos dicho. Más 2 tercios. Y hacemos la suma de uno y de otro. Ah, sí, perdón. Porque es aquí es el, perdón, sí, estaba repitiendo, pero no. Aquí sería 0,0. ¿Ves las calculadoras? Es como 0,5. Porque es la distancia. 0,06. Más 2 tercios. Da igual a 0,73. Pues entonces esto es la suma de las S por las I. 0,73 entre la suma de todas las áreas, 1,13. Y eso da 0,65. Hay algo ahí que debería ser 0,69. Hay algo ahí que no cuadra. ¿Todo el mundo tiene lo mismo? ¿Todo el mundo tiene lo mismo? ¿Dónde están las calculadoras? Pues usarlas. ¿Está correcto esto que estamos haciendo? 1 por 2 tercios, 2 tercios. 0,04 por pi por 0,5. ¿Es correcto? Y esta, la suma de esos dos es 0,73. ¿Todo el mundo lo tenemos así? Sí. ¿Alguien que lo tenga diferente? Y eso dividido entre el área, que es 1,13. ¿Cuánto da? ¿Sí? 0,65. ¿Todo el mundo le da 0,65? Bueno, pues voy a poner 0,65. Pero ahí hay algo que ahora no tengo. Dejé los resultados. Pero bueno. Habrá que verificarlo. Hay algo que no me acaba de aclarar. 0,726 más 0,73. ¿Cuánto es? Aquí, por ejemplo, que es un poquito menos que este todo ¿no? No, pero debe ser más. No. En la I. Por eso hay algo que no acabo de cuadrar. Pero bueno, vamos a seguir. Eso ya lo verificaremos. Vale. Seguimos. Centro de masa. El centro de masa es lo mismo que en el área, solo que nos vamos a masas. Y ya está. Entonces, este es un ejemplo en el cual tenemos este compuesto con esta masa. Entonces, ahí sería con centroide con respecto al momento de inercia.
Entonces, tenemos la misma área que en el primero, pero en masa. Entonces, esto es un cubo en 3 dimensiones que tiene una densidad de 1 kilogramo por cada metro cúbico. Entonces, pues tenemos que ir uno por uno. Si es 1 kilogramo por cada metro cúbico, entonces esto es el elemento 1 es 4 metros aquí arriba, y este es 2, y el otro, mira, aquí faltó, es 1. 4, 1, 1. Entonces, si son 4 por 1 por 1, 4 kilogramos, porque la densidad es 1 kilogramo por metro cúbico. Entonces, son 4 metros cúbicos, que serían 4 kilogramos. Sí. Sí. Puedes dividirlo con, sí. Puedes dividirlo de otras maneras, ¿eh? Pero lo estoy diciendo igual para que seguir la misma ejemplo. Vale, pero claro, o sea, el 1 no tiene lo mismo. Vale. Ahora lo estoy viendo. Es el mismo, ¿eh? Mide 4, 1, 1. Entonces son 4 metros cúbicos, 4 kilogramos. Entonces aquí serían 4. El 2. El 2 es 1, 1, pero 2. Entonces aquí es 1, aquí es 1, aquí es 2. 2 por 1 por 1, 2. 2 metros cúbicos, 2 kilogramos. Pues aquí es 2 kilogramos. Y el tercero, es 2 por 1 por 2. Entonces 2 por 1 por 2, 4. El otro es 4 por 1 por 1. Y el de medio es 1 por 1 por 2. Es 4, 2, 4, pues la suma. Entonces, hace exactamente lo mismo. 8, 10. 10 kilogramos. X, entonces aquí pues tenemos también el centroide que está justo en medio, en el caso de elementos conocidos y simples. Entonces aquí hay que hacer en X, y lo mismo. Aquí tenemos nuestra X, nuestra Y, nuestra Z, pues vamos a hacer X e Y. Aquí ya repetimos. Serán 10. Y hacemos lo mismo exactamente. ¿Qué distancia hay? Como en este caso es al mismo centroide, y el centroide está justo en el centro, pues entonces aquí es lo mismo. 1,5 en X sería 2. 2, 0,5 y 0,5. 4 por 2, 8. 2 veces 0,5 es 1. 4 veces 0,5 es 2. 8 más 2, 10, más 1, 11. 0, sí, en X. Perdón, uno es 0,5 y el otro es 2, 3. El otro es 3. 4 por 3 sería 12. 12 más 18, 20, sería 21. Entonces, por lo tanto, entonces aquí la sumatoria de las masas por las X sería 21 entre 10. Que sería 2,1. XM, X es centro, X, centro de masa. Entonces es 2,1. Y el otro es lo mismo, pero en Y. Entonces en Y, esto es X. Esto sí. Entonces aquí tenemos en el segundo caso, en Y tenemos 1,5. Y en el otro caso 0,5 y ahora sí, 0,5. 4 veces 1,5 son 3 por 2, 6. 6. 2 veces 0,1 es 1. 4 veces 0,5 es 2. 6 más 2, 8, más 1, 9. Entonces, por lo tanto, entonces esto será 9 entre 10. 4 es 9 entre 10, 0,9. Y de lo que sea, si son metros, no, este I no es I centímetros, es I centro de masa. Entonces 0,9. O sea que es lo mismo, pero usando masas. Y nos vamos a Z. Entonces en Z será lo mismo, 4, 2, 4, 10. Y Z, entonces en este caso, el Z para el 1 es
0,5. Esto mide 1. Es 0,5. En el otro caso, entonces, como está justo a la mitad, como el centro de masas está justo a la mitad de todo, entonces el otro estará en 1, en Z. Pero, ¿cuál es tu positivo? Ese es tu Z positivo. Entonces, por lo tanto, si va hacia atrás, esto es menos y esto también es menos. Y en el tercero, también es menos 1. Entonces, 4 veces por menos 5 serían 1, 2, menos 2. 4 por menos 2 por menos 1, menos 2 y menos 4. 4, 5, 6, 7, 8, menos 8. Entonces, esto será menos 8 entre 10. Menos 0,8. Entonces, por lo tanto, y si tu 0, 0, pues para atrás. El más y el menos es muy importante porque siempre se va a cumplir. Entonces, si tú, por ejemplo, ahora cambias aquí esto al 0, 0 de aquí, pues entonces los x serán diferentes. Entonces, en x, con respecto al primero, si esto está aquí en 2, entonces será 1. El 2 será menos 0,5 y el 3 será, esto es 1, será 2. Positivo. En x. Sí. Y en y, aquí es 0,5 y 0,5. Entonces el primero será 0,5 positivo y los otros serán menos. Entonces 4 por 1, 4. 1 por menos 5, menos 0,5. 2 por 2, 4. Y la suma. 4 más 4, 8. Menos 0,5, 7,5. Y del otro caso, 4 por 0,5 es 2. 1 por menos 5, menos 0,5. Y 2 por menos 5 es menos 1. Pues 2 menos 1, menos 0,5. Entonces serían 2 menos 1,5, 0,5. Entonces aquí y aquí es lo mismo. Entonces 7,5 entre 7 y 0,5 entre 7. 7,5 entre 7, ¿cuánto da? 1,07. Y el otro, 0,5 entre 7, ¿cuánto da? 0,07. Positivo en ambos. Eso significará entonces que esto está por aquí. Y aquí con respecto a este es 0,07 y con respecto a este es 1,07. Si comparamos ambos, pues veremos que es lo mismo. Es el mismo punto, pero referenciado con respecto al nuevo 0, 0. Exactamente igual. Entonces, por eso es lo que es importante de esto, de este cálculo. ¿Dónde está tu 0, 0? Esto sería lo nuevo. Ya está, o sea, no hay más. Todo el resto, todo lo demás, es repasar lo que hemos visto anteriormente. Entonces, si aquí, por ejemplo, este 5,10, que tenemos esto y hay que localizar el centro de masa, pues entonces hay que hacer, separar entre cada uno y con respecto a tu 0, 0. Si aquí, este es el 0,00, pues entonces hay que hacer, y poniendo 1, 2, 3, 4, 5, y hacer aquí qué masa corresponde, qué y, qué z, y multiplicar, y después usar solamente las sumatorias para hallar las i's, las x, en x, y en z. Esto, hacerlo para la próxima clase y subirlo como individual. ¿Vale? Y ya, y lo compararemos a ver cómo íbamos. Sí, para miércoles. Y después, y ya nada más, con esto cerramos, que es lo que quedaría pendiente para ver. Yo creo que sí lo vamos a ver un poquito mañana. Esto y el uso del centroide. Entonces, esta carga distribuida, ¿dónde estaría el centroide? ¿Dónde estaría el equivalente de la fuerza?
Y esto estará en el centroide de esta área. Entonces, esto sería, me interesa ver algo de esto mañana, por lo menos para que, digo, el miércoles, para la carga equivalente. Así que sería lo que veríamos este pendiente, ¿vale? Y de llegar puntuales, hagamos la validación. Tenemos esto y que nos quede por lo menos 1 hora para trabajar en el laboratorio. Y si hay dudas, por eso me interesa que lo hagáis ahora. Porque si hay dudas, pues el miércoles podemos atender para que ya tengáis elementos para continuar con los ejercicios. Venga, muchas gracias. Y nos vemos mañana.